Hoy día les voy a hablar de la segunda clase de datos, que, donde trataré algunos temas que vi la clase pasada, pero también preprocesamiento. Entonces, ¿cuál es el tema con los datos? ¿Y cuál es el problema principal en minería de datos? O sea, ¿por qué se volvió una disciplina eh, tan de moda últimamente? Tiene que ver con que estamos trabajando con cantidades masivas de datos y en general el desafío está en trabajar con datos que no fueron creados para eso. Ya lo mencionaba antes, pero en el fondo son datos que no tienen la calidad que deseamos para la tarea que queremos. ¿Por qué? Porque quizás fueron recolectados para otras cosas. A lo mejor uno está trabajando tal vez con, no sé, hoy día salió una noticia de unos termómetros inteligentes que se compran para los bebés y que son Wi-Fi, entonces mandan a un servidor las temperaturas que mide las personas y esta empresa va guardando todas las temperaturas que miden las personas. Y ahora eso se está utilizando para detectar el coronavirus y cómo evoluciona en distintas partes de Estados Unidos. Entonces, claro, cuando hicieron ese termómetro no pensaron que iban a estar registrando datos sobre una pandemia, pero los datos existen y por eso y los queremos usar. Entonces muchas veces los datos no van a tener toda la información que necesitamos y otras veces van a tener cosas que no nos sirven o medidas incompletas, etc. Entonces, la minería de datos como disciplina, cuando aparece ahí DM en los slides acá, estoy hablando de data mining, se enfoca en la detección y corrección de problemas de calidad en los datos y también en utilizar algoritmos que toleren datos de poca calidad. Entonces, temas que deben ser manejados en esta etapa son ruido y outliers, datos faltantes, inconsistencias en los datos duplicados, bias o sesgo también, eh, o poca representatividad de ciertos segmentos de la población que debemos modelar. Por ejemplo, si yo hoy día estoy utilizando los datos de las redes sociales para hacerme una idea de qué tanta conciencia hay en la población del peligro del coronavirus, probablemente voy a tener una vista muy sesgada, ya que estoy estudiando a un sector determinado en la sociedad, que es gente que quizás lee mucho, se informa por internet, tiene cierto rango etario y cierto nivel de educación. Pero si yo fuera a hacer una encuesta telefónica a distintas casas de todo Chile, tal vez me haría otra imagen de qué tan preocupados están. ¿Ya? Entonces puede haber discordancia dependiendo del dataset. Y eso va a ser un bias. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, lección, muchas veces que aplicamos minería de datos, lo estamos haciendo a datos que fueron obtenidos con otro propósito o para aplicaciones futuras que son desconocidas. ¿Ya? O sea, se guardaron estos datos y en el futuro surge una aplicación. ¿Ya? Lo que nos pasa es que no podemos modificar la fuente. ¿Ok? Entonces, hablé de por qué se producen los errores. Acá hay distintas cosas de por qué se producen errores. ¿Qué es el ruido? Hablamos de que era una componente aleatoria en la medición. Por ejemplo, la distorsión que tiene un teléfono que está malo, que nosotros escuchamos en la voz, ese ruido. O también datos espaciales y temporales en general están sujetos a este tipo de distorsión. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos ruido en la medición de sensores atmosféricos, pueden estar siendo afectados por cosas que están pasando alrededor. Existe el ruido en el texto, yo les hablaba, por ejemplo, de cuando yo quiero procesar los datos desde las redes sociales para entender, no sé, cuáles son los restaurantes favoritos de Santiago de las personas, y yo busco la palabra restaurante, seguramente va a aparecer mencionada algunas veces en relación a restaurantes de Santiago, y otras veces quizás la gente va a estar hablando de cosas que no tienen nada que ver. Eso puede ser considerado ruido, o sea, cosas que a mí no me sirven para nada adentro de los datos y que es aleatorio como van apareciendo. Un ejemplo de ruido es en esta imagen. Esta imagen ella es Lina, es una imagen muy popular en análisis de imágenes porque se usa para hacer como todos los ejemplos de distintas cosas que uno puede detectar y procesar en imágenes.
Entonces, si se fijan acá en Lina, están estas granulosidades, ¿sí? Que distorsionan la imagen. Entonces hay técnicas para corregir los ruidos, para extraer formas acá, por ejemplo, del sombrero, todo, y se puede mejorar con filtros la calidad de esta imagen para que quede buena. Entonces eso es un ejemplo de un algoritmo que está mejorando la imagen para sacar el ruido. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos molesta el ruido? Es que puede hacer que la imagen se haga difícil la detección de bordes y formas. Se hace difícil detectar el patrón que queremos encontrar. Los outliers son objetos que tienen características muy diferentes de la mayoría, son casos anómalos y potencialmente podrían ser interesantes. ¿Okay? Entonces yo les hablé un poquito de este ejemplo de la herramienta que desarrollamos nosotros, que se llama Twicali. Y Twicali tiene lo que hace acá, ustedes pueden ver ahí, es que está graficando los mensajes que llegan, como el volumen de mensajes que está llegando por segundo ahí, que hablan de cosas relacionadas a sismo, o sea, mensajes que fueron filtrados porque contienen palabras relacionadas a sismo, por ejemplo, temblor, terremoto, réplica, movimiento, distintas cosas así. Y esas palabras no siempre se mencionan en relación a sismos. Entonces a veces se mencionan en relación a otras cosas, como por ejemplo si es el 18 de septiembre se menciona en relación a que las personas van a tomar terremotos, que es un trago típico chileno de fiestas patrias. Entonces eso genera ruido. ¿verdad? No es que sea cero cuando no hay un terremoto, sino que llegan unos poquitos mensajitos que hablan de eso. Entonces lo que hace el sistema es que genera una alarma cuando explotan. Se produce un outlier, o sea, muchas personas al mismo tiempo dicen la palabra sismo, y acá marca una alarma. ¿Sí? Entonces, cuando se produce un terremoto grande, ¿qué sucede? Acá aparece una explosión gigante y eso lo detecta como un terremoto. ¿Okay? En general hemos descubierto, si ustedes se fijan acá, es como gracioso, o sea, hay personas que dicen garabatos, distintas expresiones bien coloquiales y son divertidas porque esas se correlacionan fuertemente con cuando, los garabatos se correlacionan muy fuertemente con cuando ocurre un terremoto.